Cristo Jesús, amigos de esta comunidad, sean todos bienvenidos a su programa Luz Resplandeció. Como siempre, su servidor y amigo Luis Ángel Sánchez les da la gran bienvenida en esta hora. Les deseo en la paz del Señor que sean en gran manera bendecidos en esta hora. Amén. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema especial de la palabra de Dios. Y el tema que quiero compartir es la iglesia y el lugar de reunión. Y quisiera en esta hora definir la palabra iglesia, lo que es la etimología de esta palabra como tal. Y podemos decir entonces que la palabra iglesia dice que la palabra hebrea Gaal significa asamblea, y en la versión Septuaginta se traduce la palabra eclesia. La palabra griega eclesia se divide de la siguiente forma: el prefijo ek, que significa fuera de, y klesia, que significa llamar, es decir, llamar fuera, lo que quiere decir la palabra eclesia en esta hora. El significado como tal de la iglesia significa entonces que es una asamblea de aquellos que han sido llamados a formar parte de una comunidad, a salir fuera de cierto lugar, aunque no en todos los casos se refiere a una asamblea religiosa, como en ese caso lo dice en Génesis el capítulo 28, el verso 3, y el Salmos capítulo 26, verso 5, que no todas las veces se refiere como tal a un conjunto pues religioso. Puede ser en ese caso político, de un tema común en general. Hablando acerca del pueblo de Israel, Israel fue llamado por Dios por medio de Moisés, cuando éste presentó ante Faraón el propósito de que los dejara ir para que se congregaran y le sirvieran en el desierto, como lo vemos en Éxodo el capítulo 9, el verso 1, donde dice que el Dios de los hebreos, Jehová de los ejércitos, manda decir que dejes ir al pueblo para que les sirvan en el desierto, con ese propósito en común. Si bien Israel no es la iglesia del Señor, no obstante nos deja una sombra de lo que sería la iglesia en ciertos aspectos a considerar. Uno de ellos es el ser llamados, el otro es formar parte de un grupo exclusivo, servir a Dios luego de ser llamados a ser salvos. El otro es salir fuera de, en este ejemplo, salir fuera de Egipto. Y la iglesia es llamada a salir del mundo en ese caso. Ahora, ¿cómo surgió la iglesia del Señor? La iglesia fue concebida desde antes de la fundación del mundo, como lo dice entonces en Efesios, el capítulo 1, el verso 4, que dice que según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Dios le dejó entonces entrever a Abraham su propósito acerca de la iglesia, como lo vemos entonces en versículos como en Génesis el capítulo 12, el verso 3. Algunas profecías daban pistas acerca del plan de Dios referente a la iglesia. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 49, el verso 10, y en Isaías el capítulo 53 y el verso 10. Amén. Ya estando presente el Señor Jesús, Él hizo referencia a la iglesia 2 veces en la Biblia. Y uno de ellos lo encontramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, el verso 17, ¿cierto? Y el otro lo encontramos en el capítulo 16, el verso 18. Ese capítulo conocido donde el Señor está reunido con sus discípulos y Él les dice a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy? Y ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas que resucitó. Y el Señor le dice a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el apóstol Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor responde y dice: y yo también te digo que tú, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, la roca no era Pedro, sino la revelación en sí, en común. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y en este versículo habíamos dicho de que solamente hay 2 versículos en que hayan sido mencionados a la iglesia ya en concreto por parte del Señor, pero en este versículo es más diciente, donde el Señor deja entrever
lo que sería como tal su iglesia, sobre la cual él iba a edificar su pueblo como tal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Listo. Entonces, en este caso, en el libro de los Hechos es donde podemos encontrar el registro histórico del nacimiento de la iglesia, en sentido cristiano, hablando en este caso, porque en el mundo antes de la iglesia del Señor hubieron muchos movimientos, organizaciones, conjuntos y corrientes filosóficas que también eran consideradas iglesias o escuelas como tal, ¿cierto? Pero el Señor habló de su iglesia en este caso, ¿cierto? Entonces la iglesia del Señor tiene nacimiento en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Y la iglesia se caracteriza en este caso por algo en especial. Es que tiene el sello del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de nuestra posesión adquirida. Amén. Tenemos el Espíritu Santo, el sello de Dios, hasta que el Señor venga y levante la iglesia. Amén. La iglesia, hermanos, ¿qué se caracteriza? En que la iglesia persevera, unánimes, juntos, en armonías, en oración, en el ayuno, en el partimiento del pan y la comunión los unos con los otros, ¿cierto? Como lo dice en el libro de los Hechos, el capítulo 12, el verso 42. La iglesia el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este caso, la iglesia se caracteriza por el temor de Dios. La iglesia se reúne cada día, o se reunía cada día. Era característica de la iglesia en el libro de los Hechos que se reunía cada día en el templo. Hoy por hoy también la iglesia se reúne para alabar a Dios, para ser edificado en la palabra. La iglesia se caracteriza por tener unidad y sinceridad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia fue predestinada desde antes de la fundación del mundo con un propósito en común, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La Biblia dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. La iglesia no solamente adora a Dios, solamente por lo que Él nos da, sino por lo que en virtud de lo que Él es en este caso. La iglesia tiene en su corazón abundante palabra, abundantes salmos, abundantes himnos y cánticos espirituales que en ese caso se expresan en el corazón del adorador. Amén. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros, donde quiera que estemos, somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no son las cuatro paredes ni el lugar donde nos congregamos. La iglesia somos tú y yo en este caso. Amén. La iglesia recibe con humildad la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones para que por ella crezcamos para salvación. Amén. La iglesia debe recibir crecimiento espiritual. Cuando es enseñada la palabra de Dios por medio del pastor o por medio de cualquier persona que está llena del Espíritu Santo, recibimos de Dios esa edificación, recibimos de Dios esa sabiduría que proviene de lo alto. Amén. La Biblia dice que vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Y no tenéis necesidad de que nos digan las cosas. Amén. Por lo tanto, tenemos también la mente de Cristo. La iglesia tiene la mente de Cristo también. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia es otorgada, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, como lo dice en Efesios el capítulo 3, versos 9 al 10. La iglesia tiene la mente de Cristo, como se los había mencionado anteriormente. Amén. Entonces, vamos a hablar en este momento acerca de la iglesia y el lugar de reunión, ¿cierto? Teniendo todas estas pautas claras, sabe que Dios siempre ha querido, y ese siempre ha sido el propósito de Él, habitar con el hombre, estar cerca del hombre. Dios le había mandado a Moisés a que erigiera un tabernáculo para que ellos se reunieran y la adoraran, ¿cierto? Luego de eso, David tuvo intención en querer en ese caso construir el templo, pero Dios le dijo a David, tú no me podrás construir este templo porque ciertamente tú eres un hombre con manos sucias de sangre, has derramado sangre en guerras, por lo tanto tú no, sino tu hijo Salomón es el que me va a edificar casa a mi nombre. Como ya lo sabemos, en ese caso Salomón edificó casa a su nombre. Amén. En ese caso, mire que de alguna u otra manera Dios tenía una intención diferente. Amén. Si bien Dios quería en ese caso de alguna manera acercarse al hombre y el hombre de pronto en la intención y conforme al propósito de Dios de querer erigir un lugar para que Dios habitara, el propósito en común de Dios era acercarse al corazón del hombre.
Amén. Y es en este caso cuando Dios le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Mire que ya en ese caso ya había un propósito en común, y es en el día de Pentecostés. Amén. En el aposento alto habían como más o menos alrededor de 120 personas esperando la promesa del Espíritu Santo. Y es ahí donde nace la iglesia del Señor. La iglesia se caracterizó, en ese caso, por congregarse. La iglesia se caracterizó por buscar la palabra viva de Dios, la palabra eficaz, la palabra cortante, la palabra edificante para el corazón del hombre. Amén. La iglesia se caracterizó también en ese caso por siempre estar reunidos, por siempre estar adorando a Dios, por siempre estar buscando el alimento espiritual. Amén. La Biblia dice de que el Señor Jesucristo es la puerta. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Amén. Él es el que nos da el pasto, Él es el que nos da el alimento como tal. Y esa iglesia está siendo edificada con ese alimento que es la palabra de Dios. Y quiero en este caso, ya para ir concluyendo, en la carta de Hebreos, en ese caso el capítulo 10, el verso 25, hay un versículo muy diciente que dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay un llamado a que no nos dejemos de congregar. Hay un llamado a que perseveremos en estar asistiendo a los cultos, a la iglesia, al estarnos edificando, porque es ahí donde encontramos bendición y vida eterna. Amén. La Biblia dice que el Señor envía bendición y vida eterna. Es por eso que nosotros como hijos de Dios estamos acostumbrados siempre a estar cerca de Dios, estar en la comunión con los hermanos, en la comunión con los unos con los otros, a recibir esa edificación. Parece un misterio, pero es ahí donde el Señor envía bendición abundante a nuestras vidas. Amén. Entonces, en ese caso, bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta hora. También darles la invitación a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta y activen las notificaciones de este canal y puedan compartir de gran bendición a todos aquellos que ustedes consideren que también pueden ser de gran bendición. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.